Hola a todos, mi nombre es Mariela Cansobre y en este video vamos a desarrollar las características histológicas de la pulpa dental. Recuerden que forma parte del órgano o complejo dentino-pulpar, ya que tanto la dentina como la pulpa comparten un mismo origen embriológico, el cual proviene del mesénquima de la papila de cada germen dentario. Como les comentó recientemente Natalia Escudero, las células mesenquimáticas de la papila dentaria que se diferencian a odontoblastos serán los encargados de sintetizar y mineralizar la dentina. En este caso, vamos a ver que aquellas otras células mesenquimáticas de la papila que se diferencian a fibroblastos formarán la matriz extracelular de la pulpa dentaria y que, como veremos más adelante, es un tejido conectivo altamente irrigado e inervado. Es por eso que también decimos que actúan como una unidad funcional, es decir, que la pulpa otorga la vitalidad mediante la circulación sanguínea que nutre a las células del complejo dentinopulpar. Y la dentina, como tejido mineralizado a su vez, da protección y actúa como transductor de estímulos externos a través de los túbulos, activando terminaciones nerviosas que se encuentran en la periferia pulpar. Ahora vamos a detenernos un poco en estas imágenes que representan los distintos tejidos dentarios de una pieza erupcionada. Por un lado tenemos el estadio de germen que ustedes ya vieron en el seminario y el trabajo práctico. En este estadio de germen estamos observando la aposición o formación de tejidos ya mineralizados. En el centro del germen vemos el mesénquima correspondiente a la papila dental. Inmediatamente periférico a esta papila encontramos una banda de predentina, un pequeño desgarro, que es esta zona blanca, y dentina mineralizada, que como lo descalcificamos para poder verlo, lo estamos viendo bien acidófilo. Inmediatamente por afuera vemos la matriz orgánica del esmalte aún sin mineralizar, y esta pequeña línea blanca es el esmalte totalmente mineralizado, que como sabemos por la técnica, ya lo vamos a ver después, al estar tan altamente mineralizado, no lo vamos a poder observar. Fíjense acá, en una pieza ya erupcionada, este es el lugar donde estaría el esmalte, e inmediatamente por debajo estaría la dentina que estamos observando a este nivel. En el extremo cervical, donde ya termina la formación de la corona, y ya no hay más matriz orgánica del esmalte, comienza la formación radicular, ¿sí? Guiada e inducida por la vaina de Hedwig. En el centro, como dijimos, ya estamos viendo a la pieza erupcionada, lo que corresponde a lo que llamamos un diente in situ, es decir, dentro del maxilar, con todos los tejidos que rodean a la pieza dentaria. Acá lo estamos viendo en un esquema. Esto también es un esquema de diente in situ. Todo esto corresponde al hueso alveolar. Luego tenemos el ligamento periodontal, que presenta fibras de colágeno, como vamos a ver después, que se insertan por un lado en el cemento y por el otro en el hueso alveolar. Estos tres tejidos, cemento, ligamento y hueso, que también los estamos viendo en este corte histológico, cemento, ligamento y hueso, derivan de lo que llamamos saco o folículo dental del germen. Todos estos tejidos, sin embargo, los vamos a ir estudiando a lo largo de la cursada. Específicamente podemos decir que la pulpa, que es este tejido que se encuentra en el centro de la pieza dentaria, acá lo estamos viendo también, es la forma madura de la papila dental y se aloja en una cavidad central de paredes dentinarias. Morfológicamente va a copiar la anatomía de las piezas dentarias. Fíjense que si estamos hablando de un molar, vamos a encontrar una porción de pulpa coronaria que se ubica en un espacio que se denomina cámara pulpar.
Esta cámara pulpar va a tener un techo con cuernos pulpares correspondientes a cada una de las cúspides y un piso. Este piso va a tener los orificios de entrada hacia lo que sería la pulpa radicular, que se aloja dentro de los conductos radiculares. Y acá lo estamos viendo, también esto sería un conducto radicular con la pulpa radicular, que va a tomar contacto con el ligamento periodontal, y desde donde van a ingresar y salir vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Resumiendo lo que vimos hasta ahora, la pulpa dental se origina de las crestas neurales que forman parte del mesénquima del primer arco branquial, recuerden eso, y que se condensan justamente alrededor del epitelio formando la papila dentaria. Es el único tejido blando del diente y presenta dos porciones, como dijimos, una pulpa coronaria y una pulpa radicular. Este tejido blando es un tejido conectivo, muy vascularizado e inervado, justamente por esos vasos sanguíneos que atraviesan el foramen que se encuentra en la punta de la raíz. Entonces, si es un tejido conectivo, vamos a ver que está formado por células, ya sean residentes o migrantes, también las podemos llamar móviles, y por matriz extracelular, la cual está compuesta por una porción orgánica, aproximadamente un 25% de sustancia orgánica, presenta la pulpa, y por agua, un 75% es agua. Dentro de las células vamos a encontrar fibroblastos, mesenquimáticas, macrófagos, y todos los leucocitos, plasmocitos, algunas células dendríticas. Pero también vamos a encontrar, como ya vimos en los videos anteriores, odontoblastos y células subodontoblasticas de Hall, que son exclusivos del tejido conectivo de la pulpa dental. Estas células las vamos a ir viendo más adelante cuando sigamos avanzando sobre la histología de la pulpa. Si estudiamos la matriz extracelular, ese 25% orgánico está distribuido en una sustancia fibrilar y una sustancia amorfa. El mayor componente de esa sustancia fibrilar son las fibras de colágeno. Un 55% de esas fibras será de tipo 1 y un 41% de esas fibras será de tipo 3 o reticulares. Sabemos que estas fibras reticulares suelen formar una fina red, pero cuando se acercan a los odontoblastos, estas fibras se pueden hacer algo más gruesas, se espiralizan y forman a modo de sacacorcho un pequeño plexo entre los odontoblastos que se denomina plexo de Bonkorf. En mucha menor proporción también podemos observar algunas fibras elásticas, pero son muy escasas y están relacionadas principalmente con los vasos sanguíneos, y fibras elásticas inmaduras o preelásticas que se denominan oxitalan y que también son muy escasas. Respecto a la sustancia amorfa, podemos decir que corresponde a proteoglucanos, formados también por cadenas laterales de glucosaminoglucanos, que le dan cierta viscosidad a la pulpa, y glucoproteínas, como por ejemplo, una de las más importantes es la fibronectina, que permite esa adhesión entre las células y la matriz extracelular o intercelular. Otro componente importante de esa matriz extracelular, como ya dijimos, es el agua. Bien, en esta diapositiva podemos ver cómo las fibras de colágeno se distribuyen de manera diferente si nos encontramos ante una pulpa joven o una pulpa envejecida. Si bien la proporción entre fibras de colágenas de tipo 1 y reticulares se mantiene, vamos a ver que las fibras de colágeno en una pulpa joven se encuentran distribuidas entre las células
de la pulpa, principalmente entre esos fibroblastos. Acá estamos viendo una coloración especial para detectar estas fibras de colágeno, que son simples y delgadas. Mientras que en la pulpa envejecida podemos ver que esas fibras de colágeno se tornan más gruesas y forman verdaderos haces que se ubican paralelos, principalmente en la zona cercana al ápice radicular. Desde el punto de vista histológico, en la pulpa dental se pueden observar 4 zonas o regiones que van desde la más periférica o cercana a la dentina, acá la estamos viendo, que se denomina odontoblástica, y hacia el centro las regiones se van a denominar subodontoblástica u oligocelular de Weil, más profundamente la rica en células, y por último la zona más central de la pulpa. Cada una de estas zonas presentan componentes estructurales característicos. Por ejemplo, en la zona central de la pulpa que nombramos recién, vamos a ver que se ubica el paquete vasculonervioso, es decir, van a ingresar, como dijimos, por el foramen de la raíz, vasos y nervios. Estos, al llegar cerca de la capa más superficial, la odontoblástica, se van a ramificar, ¿sí?, formando 2 grandes plexos, el plexo capilar subodontoblástico y el plexo nervioso de Rashkow, que seguramente ya se los han nombrado cuando vieron sensibilidad dentinaria. Estos plexos los vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero también la densidad de las células va variando según la zona en la cual estemos. Por ejemplo, la que presenta mayor número de células se va a denominar región o zona rica en células, que va a estar mucho más desarrollada en la zona coronaria y prácticamente va a estar escasa o ausente en la pulpa radicular, debido al poco espesor que tenemos dentro del conducto. Como dijimos, cuando nombramos todas las células residentes de la pulpa, podemos ver que hay una heterogénea población celular. Entonces, a medida que vayamos avanzando zona por zona, vamos a ir describiendo estos tipos celulares desde su histología. En primer lugar, describiremos la zona odontoblástica, que es la más externa y periférica. Allí encontraremos los cuerpos alargados de los odontoblastos, ubicados paralelos a la superficie dentaria, y en la porción coronaria veremos que por la anatomía y morfología cuspidia que presenta la corona, se acomodan de una manera más irregular, simulando una capa pseudoestratificada. Mientras que en la porción radicular, los odontoblastos pueden acomodarse de una manera más prolija, en forma de empalizada, y que van perdiendo la altura a medida que se acercan al ápice. Estas células presentan un núcleo excéntrico, siempre alejados de la zona de síntesis, y que por lo tanto, al observarlas al microscopio electrónico de transmisión, vamos a ver que tienen abundante retículo endoplásmico rugoso para la síntesis proteica, mitocondrias, vesículas y un desarrollado Golgi supranuclear. A su vez, debemos recordar que va a participar de la mineralización de esta matriz. Y a medida que esto ocurre, el odontoblasto se va a ir desplazando hacia la zona central, de manera centrípeta, y va a ir dejando un proceso odontoblástico incluido dentro de los túbulos dentinarios. La zona subodontoblástica u oligocelular de Weil es la zona que se encuentra inmediatamente por debajo. Aquí se localizan escasas células, pero entre ellas podemos observar las células de Hall.
Estas células se originan de la última división del preodontoblasto y quedan como células de reserva, que pueden diferenciarse a una segunda generación de odontoblastos cuando sea requerido. Incluso, al expresar alta actividad de fosfatasa alcalina, contribuyen a la formación de esta dentina reparativa o terciaria. En esta segunda imagen de microscopía confocal, podemos observar que además de las células de Hole y la zona odontoblástica, aparece un abundante plexo nervioso marcado con un fluorescente verde que incluso penetra unos pocos micrones dentro de la predentina o dentina mineralizada. En rojo están marcadas células endoteliales que pueden corresponder tanto a los plexos vasculares como al plexo linfático. La zona rica en células es la de mayor densidad celular. Las células residentes más abundantes de la pulpa son los fibroblastos. ¿Sí? En esta imagen los podemos observar e identificar por tener una forma fusiforme o levemente estrellada debido a las uniones nexo que aparecen entre ellas. Tienen un rol estructural y las organelas necesarias para sintetizar, mantener y degradar la matriz extracelular, ya sea fibrilar o amorfa. Acá estamos viendo con una microscopía electrónica de transmisión una imagen relacionada con este esquema, ¿sí? Donde observamos el núcleo, abundante Golgi supranuclear, retículo endoplásmico rugoso, que también lo podemos ver acá, mitocondrias, y esa forma particular estrellada del fibroblasto. Otra de las células que forman parte de la pulpa son los macrófagos. Recordemos que estos macrófagos también se ubican mayormente en la zona rica en células y son parte del sistema fagocítico mononuclear, es decir, que se generan de los monocitos de la sangre y una vez que ingresan a la pulpa se diferencian a macrófagos fijos que son muy abundantes, al igual que los fibroblastos, que también están distribuidos en esta región, y son difíciles de diferenciarse entre sí en las coloraciones de rutina. Por eso, para poder diferenciarlos, se suelen utilizar técnicas de inmunohistoquímica, como por ejemplo la que vemos en esta imagen, donde se marcan con el anticuerpo CD68. Aquí podemos ver, a diferencia de los anteriores que los considerábamos macrófagos fijos, macrófagos que se encuentran en estado libre o macrófagos libres, en donde la célula es un poco más grande, más redondeada, su núcleo está excéntrico y con forma apenas arriñonada. Estos macrófagos libres tienen la particularidad que pueden avanzar con movimientos ameboides atraídos por factores quimiotácticos liberados principalmente en procesos inflamatorios pulpares. En estas situaciones, los macrófagos que todavía no estaban activos comienzan a ser macrófagos activados. Estas células comienzan a cargarse de lisosomas porque comienzan a tener una actividad altamente fagocítica. En esta microfotografía electrónica de transmisión podemos ver que están cargados con estos lisosomas que pasan a ser unas células de mayor tamaño y que a su vez su morfología es más irregular, ya que empiezan a fagocitar por endocitosis partículas extrañas, microorganismos o células envejecidas o dañadas que van a ser incluidas y luego digeridas en los fagolisosomas. Otra célula presente en esta región son las células mesenquimáticas, que si bien no son muy abundantes, resulta muy difícil diferenciarlas de los fibroblastos pulpares, porque tienen una morfología similar, también fusiforme, con un núcleo central. La diferencia es que estas células funcionalmente son indiferenciadas
y que bajo el estímulo apropiado pueden diferenciarse a otras células pulpares, como por ejemplo odontoblastos o fibroblastos que vimos recientemente. Por último, vamos a referirnos a la zona central de la pulpa, en donde además de encontrar fibroblastos, macrófagos y mesenquimáticas, encontramos el paquete vasculonervioso, que contiene vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, y nervios, que pueden ser sensitivos y autónomos, como veremos a continuación. Asociados a estos vasos podemos observar plasmocitos, linfocitos, eosinófilos y mastocitos, que son células que migran desde la sangre en respuesta a diferentes noxas. Pero a su vez podemos encontrar células dendríticas, que en la pulpa actúan como las principales presentadoras de antígenos. Ante la presencia de toxinas y factores quimiotácticos, se pueden desplazar hasta la zona odontoblástica, pero a diferencia de los macrófagos, presentan escasa actividad fagocítica. Ahora vamos a describir la circulación linfática y sanguínea. Como sabemos, la circulación linfática comienza en pequeños capilares de extremo ciego que se ubican en la región subodontoblastica. Y ante una noxa, el líquido tisular cargado con partículas antigénicas drena hacia estos capilares. Desde allí drenan a pequeños vasos colectores, abandonando la pulpa por el foramen apical. Estos llevan la linfa a los vasos del periodonto, que drenan en los ganglios linfáticos del cuello. La linfa entonces recorre los senos y activa una respuesta inmune, regresando el líquido intersticial a la circulación sanguínea. En esta imagen podemos ver a esos vasos linfáticos cómo corren paralelos a los vasos sanguíneos. Respecto a la circulación sanguínea, recordemos que las arterias o vasos aferentes ingresan a la pulpa a través del foramen, se van a capilarizar en una extensa red capilar en la zona subodontoblastica, donde el 95% de estos capilares serán de tipo continuo y solo un 5% de tipo fenestrado. Desde allí, desde estos capilares, se generan una circulación cerrada que pasa hacia los capilares venosos para continuar luego con los vasos eferentes que van a salir por el mismo foramen. Como sabemos, la principal función será la de la nutrición, pero también ante una noxa pueden desencadenar una respuesta inflamatoria, liberando a estas células migrantes inmunocompetentes y mediadores químicos junto con el líquido intersticial. En esta imagen podemos ver un molar y la pulpa perfundida con resina. De esta manera se puede ver el recorrido que tienen los vasos sanguíneos al ser llenados por este material. En la zona de la derecha estamos viendo toda la parte capilarizada, ¿sí? Por eso estamos viendo estructuras de muy pequeño diámetro, mientras que si nosotros retiramos toda esta zona de los capilares, podemos ver el interior. Y el centro de la pulpa nos está mostrando ese recorrido de los vasos sanguíneos, arteriales y venosos, en la zona más central. Fíjense acá como a medida que se acercan a la superficie, o a la parte más periférica, en contacto con la dentina, y los odontoblastos que estarían a este nivel, se genera un gran plexo capilar. Paralelo a estos vasos sanguíneos también van a ingresar fibras nerviosas, mielínicas y amielínicas. Dijimos que venían paralelos desde el ápice. Y también se van a distribuir en esta zona periférica, principalmente en la región coronaria, más que en la región radicular, denominándose
plexo de Rashkow. Acá lo podemos ver, esas fibras nerviosas, principalmente mielínicas, las que llegan hasta la parte más periférica, y cómo se distribuyen y ramifican en terminaciones nerviosas libres. Pero para entender la inervación sensitiva de la pulpa, primero observemos su relación con el diente en formación. Sabemos que los axones provienen del ganglio de Gaster por las ramas maxilar y mandibular del nervio trigémino. Estas fibras periféricas, en los primeros estadios del germen, rodean a modo de plexo el mesénquima del saco o folículo dental, pero no entran en la zona de la papila. Más tardíamente, junto con la mineralización de los tejidos coronarios, la papila expresa factores neurotróficos que inhiben a aquellos que impedían el crecimiento de neuritas en los estadios previos. Y de esta manera facilitan a que las fibras nerviosas penetren en la papila y posteriormente desarrollen un abundante plexo sensitivo a medida que madura la pulpa. En esta imagen podemos observar ese plexo de Rashkow en la zona oligocelular, muy cerquita de los odontoblastos. En esta otra vemos por fluorescencia cómo las fibras sensitivas rodean al endotelio vascular dentro de la zona central de la pulpa. Entonces, esas fibras sensitivas mielínicas son fibras de tipo A, que antes de llegar a la zona del odontoblasto van a ir perdiendo esa vaina de mielina, como dijimos, generando terminaciones libres que pueden ingresar dentro de los túbulos dentinarios aproximadamente entre 100 y 200 micrones como máximo, pero que participan, como vimos en el video anterior, de la sensibilidad dentinaria y que se manifiesta como un dolor agudo y transitorio. Estas fibras que forman parte del plexo son principalmente del tipo A delta. Las fibras sensitivas amielínicas, o también denominadas de tipo C, también provienen del ganglio de Gaster, pero al ser amielínicas la conducción es más lenta, tarda este dolor en aparecer, se van a distribuir principalmente alrededor de los vasos sanguíneos y son estimuladas mayormente durante los procesos inflamatorios, generando un dolor más duradero, profundo y difuso. Sin embargo, el calibre vascular y por lo tanto el flujo sanguíneo es regulado por la inervación de tipo autónoma. Las fibras, estas fibras autónomas son de tipo C o amielínicas y la mayoría de ellas pertenecen a la rama simpática. Es decir, que la acción de la noradrenalina sobre los receptores adrenérgicos que presentan las células musculares lisas de los vasos sanguíneos va a generar una vasoconstricción, mientras que la vasodilatación suele producirse por la acción de óxido nítrico o de otros neuropéptidos que se liberan como una respuesta secundaria a un proceso inflamatorio. Esto es debido a que la inervación parasimpática o colinérgica es poco relevante dentro de la pulpa. Y acá lo podemos ver, ¿sí? Estas neuronas simpáticas que llegan hasta la túnica media de esa pared vascular. Para concluir, describiremos brevemente las principales funciones que tiene esta pulpa. Sabemos que es inductora porque, como vimos en la clase de germen, la mineralización de la primer capa de dentina induce a que los ameloblastos formen la matriz orgánica del esmalte. También decimos que es formativa, ya que la pulpa es la encargada de formar la dentina a medida que los odontoblastos sintetizan la matriz
la mineralizan y se desplazan de manera centrípeta. También decimos que tiene una función nutritiva, porque la pulpa nutre a las células del complejo dentino-pulpar, a través de la difusión de metabolitos desde todo este plexo capilar que nombramos previamente. También ya dijimos que tiene una importante función sensitiva mediante la activación de fibras provenientes del nervio trigémino, y que frente a distintos estímulos, ya sean químicos, biológicos, térmicos, siempre va a dar una respuesta de tipo nociceptiva o dolorosa. Este dolor puede ser transitorio o dentinario, o puede ser más profundo y duradero si lo que se está involucrando son las fibras sensitivas de tipo C que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. Por último, tiene una función muy importante, que es la capacidad reparativa, y que se va a dar de dos maneras diferentes. Una primera línea de defensa, que será formando dentina peritubular, que al ir cerrando el diámetro del túbulo, va a dificultar el ingreso de microorganismos desde el exterior. Y en una segunda línea, si esos microorganismos logran ingresar, se va a formar una dentina terciaria a partir de la segunda generación de odontoblastos, provenientes de otras células mesenquimáticas o de las células de Hall de reserva. Bueno, para ir cerrando la clase, podemos decir que de todo esto que estuvimos viendo, se desprende que es fundamental conservar la vitalidad pulpar. Es por eso que es muy importante que desde ahora entendamos que como futuros odontólogos debemos proteger en cada uno de los tratamientos que realicemos a este tejido tan noble que es el corazón del diente. Entonces les dejo estas palabras como para que se vayan enamorando de este tejido, al igual que yo, y saben que los esperamos para seguir respondiendo las dudas que les vayan surgiendo luego de escuchar todos los videos del complejo dentino-pulpar. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.